Moisés Ángeles Obregón. La decisión del señor Rondán también es sin pago de indemnización o reparación civil al Estado. En relación a Moisés David Ángeles Obregón, su situación es particular del señor Moisés Ángeles Obregón. Él es el subgerente de supervisión y liquidación de obras que estuvo al momento en que esta solicitud de los 155 millones se presentó, ¿no? Y él se le imputa, la Fiscalía imputa, haber visado dos documentos. Un documento respecto de la afectación presupuestal en la que no tiene ninguna vinculación, y eso lo han reconocido todos, él no aparece visando este documento, sino el señor Martínez dirigiéndolo al señor Mauricio Chu. Por tanto, este fáctico queda sin fundamento. Y el segundo fáctico es por haber visado el documento por el cual el señor Martínez designa al señor de la Cruz Sánchez como inspector provisional de la obra, cargo que no debió asignarse porque correspondía a un supervisor de obra. Respecto de ello, hay otros fácticos que en la acusación fiscal no se contienen, como por ejemplo el hecho de el proveído en una fecha anterior, el 27 de diciembre, suscrito por el señor Ángeles Obregón, en el que ya anunciaba quién iba a ser esta persona designada y que finalmente el 28 de diciembre el señor Martínez designa como inspector provisional. Nos referimos al procesado de la Cruz Sánchez. Sin embargo, este fáctico no está en la acusación fiscal. Lo que sí está es el tema de la visación. Para él hay elemento probatorio como para ser sancionado. Sin embargo, existe un contraindicio importante, que es que este señor Ángeles Obregón, de quien por cierto en juicio verificamos meridianamente que faltó a la verdad, a través de las preguntas, todos nos dimos cuenta. Sin embargo, eso no es un punto que deba tomarse en contra, sino que, aparte de la visación para el nombramiento de este inspector provisional de forma indebida, quien designa, repetimos, el señor Martínez, es que él rechaza la primera solicitud presentada por la empresa Odebrecht el 15 de diciembre, cuando no existía el contrato, y refiere que es improcedente el pago de adelanto de materiales por no haber sustentación. Este contraindicio, adicional a que el propio señor Ángeles Obregón ha referido en esta audiencia que se sintió presionado por el señor Martínez de comprender o considerar al señor de la Cruz como inspector provisional, nos genera a nosotros una dubitación razonable de que efectivamente su accionar iba en la línea de contribución importante en el delito de colusión, ¿no? Entonces, para él, y estamos haciendo una explicación sucinta, ¿no?, porque la sentencia está debidamente explicado todos los pormenores, para nosotros, en relación a Ángeles Obregón, Moisés a David Ángeles Obregón, la decisión debe ser de absolución de cargos por duda razonable, sin pago de reparación civil. Son 11 procesados, de 3 ya hemos explicado. Bien, en relación a los demás procesados, debemos señalar lo siguiente. En cuanto al señor Martínez Cisneros, él tiene una participación particular. Él es el gerente de infraestructura, él es la cabeza del área técnica encargada de esta obra por parte de la entidad del gobierno regional de Ancash. Y él participa en el hecho 1, en el hecho 2, sobre todo. En el hecho 1, como ni bien es designado el 28 de diciembre de 2010 por el procesado Álvarez para ser el gerente de infraestructura, ni bien llega, inmediatamente nombra al inspector provisional, el señor de la Cruz Sánchez, en el cargo de inspector provisional, cuando correspondía legalmente, y esto es también claro, legalmente un supervisor de obra, porque se trata de una obra de 404 millones, y de acuerdo a la ley, cuando el monto es hasta 4 millones de soles, aproximadamente con la UIT del año 2010, correspondía un inspector, pero mucho más de 4 millones correspondía un supervisor. No obstante eso, el señor Martínez designa a de la Cruz Sánchez y propicia que este señor de la Cruz Sánchez, porque así nosotros le damos verosimilitud a esa parte del dicho del señor de la Cruz, bueno, a ese dicho del señor de la Cruz, de que él fue convocado en un día de licencia por vacaciones y tuvo que hacer este informe en 3 horas y media,
cuando es un informe técnico. Y sobre todo, este señor de la Cruz no es un ingeniero civil que ve obras, es un ingeniero mecánico eléctrico. O sea, una profesión que no tiene vinculación como, por ejemplo, con el residente de obras, que es un ingeniero civil. Entonces, el caso del señor Martínez tiene esta participación, pero a la par tiene la participación de las ampliaciones de plazo, porque él es quien aprueba por delegación del señor Álvarez las 8 ampliaciones de plazo que nosotros concluimos que fueron concedidas de manera indebida. Adicionalmente, respecto del señor Martínez, debemos señalar que es el procesado segundo en la línea después del señor César Álvarez, y que tiene incidencia sobre los demás funcionarios por debajo de él, como el señor Díaz Vilca o como el señor de la Cruz, entre otros. Entonces, para nosotros, y ya ingresando con la declaración del colaborador eficaz, en que todas estas irregularidades estaban pactadas y ejecutadas con la participación importante del señor Dirce Varas Valverde, consideramos que en el caso del señor Martínez Cisneros, en el que está involucrado sobre todo en el hecho 1, en el hecho 2, en el hecho 3 también tiene participación en las prestaciones adicionales, pero en la tramitación, al igual que en hecho 4, consideramos que su culpabilidad está demostrada en este juicio. En relación al señor Luis Alberto Díaz Vilca, involucrado en el hecho 2, 3 y 4, él como subgerente de supervisión y liquidación de obras, sobre él también consideramos que está acreditada su culpabilidad. ¿Y quién es él? ¿O qué hizo él? Él participó en los pronunciamientos favorables en estas 8 ampliaciones de plazo. Él, siendo técnico representante del gobierno regional de Ancash, que tenía el deber de verificar si había alguna irregularidad o algún aspecto que debía poner un freno. Prácticamente de lo que hemos verificado, las documentaciones oralizadas largamente por el Ministerio Público, pasan los filtros sin ningún tipo de objeción, y no estamos hablando de una ampliación, 2 o 3, estamos hablando de 8 ampliaciones dadas en un contexto de tiempo y de 5 prestaciones adicionales aprobadas en cuya tramitación el señor Díaz Vilca participa. Entonces, sostener, como lo ha dicho, que era parte de su rol emitir pronunciamientos, sí, eso se entiende, pero en el marco de estas disfuncionalidades y sobre todo siendo el órgano específicamente el técnico que tiene que pronunciarse sobre estos pedidos del contratista. El contratista puede pedir sin número de cosas, pero el primer filtro es el pronunciamiento del supervisor, y el segundo filtro y el más importante de la entidad la tenía este señor. Por tanto, para nosotros su culpabilidad está acreditada. En relación a la señora Bayona Guío, ella también es un caso particular. Claro, ella no está involucrada en el hecho 1, ni en el 2, ni en el 4, pero sí en el hecho 3, que es el tema de las prestaciones adicionales. Su participación también está acreditada. Y es que ella era subgerente de estudios, es decir, un cargo que no tenía vinculación alguna como para que ella pueda emitir un pronunciamiento técnico como un supervisor, como un subgerente de supervisión y liquidación de obras. Y no obstante eso, ella emite pronunciamiento favorable para estas prestaciones adicionales, específicamente la 3, la 6, la 10, no la 1, como lo he enfatizado tantas veces, porque la 1 es la que origina prácticamente las otras y que en error va contribuyéndose, incrementándose en el error y en la corrección. Entonces, respecto de la señora Bayona Guío, no teniendo ningún tipo de función para emitir pronunciamientos, accede a la petición de un superior para hacerlo y emite. Y estamos hablando en prestaciones adicionales, como repetimos, de millones de soles. O sea, no es 1000 soles, no es 10.000 soles, son millones de soles en trabajos de corte o de corrección de los cerros para ir construyendo la carretera. En relación a Lorenzo de la Cruz Sánchez, Lorenzo de la Cruz Sánchez es el denominado al que se le designó como inspector provisional. Provisional es, él nos ha dicho, es un ingeniero de carrera, de planta, de la gerencia de infraestructura. Él fue convocado en sus días de vacaciones, venga usted, tiene que hacer este informe. El informe lo hizo en 3 horas y media, él lo reconoce.
particularmente para el tema de valoración probatoria, ¿no? Y esto como un mensaje también. Él a nivel hasta los documentos oralizados viene de forma coherente y uniforme, pero viene a juicio y nos dice otra historia, ¿no? Y nos dice, no, yo he hecho conforme a mis funciones, pero no, pues porque hemos verificado que efectivamente estaba en una irregularidad, ¿no? Probablemente alguien diga, pero era un superior el que le ordenó y él tenía que trabajar, tenía que operar. Sí, pues, pero, y acá el mensaje para todos los que están haciendo obras o construcción de obras en el país, cuando hay irregularidades, aún con cargos menores, uno tiene que emitir un informe, emitir un pronunciamiento. Eso es lo que en muchos casos salva las responsabilidades penales o las infracciones administrativas. En este caso, el señor de la Cruz hizo el informe, un informe que pedían 155 millones de adelanto de materiales en 3 horas y media, no teniendo el cargo pues de un ingeniero o el rol, la profesión de un ingeniero civil que entiende todos estos temas de calendarios, de materiales, etcétera, de adquisición de materiales, etcétera. Por tanto, su responsabilidad para nosotros está acreditada, decíamos y hacemos la mención en el caso del señor Cisneros como autor del delito de colusión, Díaz Vilca como cómplice del delito de colusión, Bayona Guillo como cómplice del delito de colusión, que son las imputaciones de la Fiscalía, el señor de la Cruz Sánchez como cómplice del delito de colusión. En cuanto al señor Mauricio Chu, el señor Mauricio Chu en la primera parte de la actividad probatoria nos señaló que él participó en la visación del comprobante de pago por adelanto de materiales y que eso se hizo la tramitación conforme o regular. Cuando viene en la acusación complementaria el testigo Chipana, que es el tesorero de la entidad, declara y da una información que ciertamente cambia o le da un giro a la situación del señor Mauricio Chu. ¿Qué dice el testigo Chipana? Dice, el trámite de ese comprobante de pago, porque eran dos, adelanto de materiales y adelanto directo, venía conforme correspondía. Pero cuando debían llegar a mi área de tesorería para que el tesorero, los cheques que venían con los comprobantes de pago sean entregados a la contratista, dice el tesorero Chipana, o nos dijo en este juicio, los cheques nunca vinieron con los comprobantes de pago. Es más, los comprobantes de pago llegaron firmados con fecha 4 de enero de 2011, firmados por el representante de la empresa Odebrecht. Y adicionalmente dice, estos cheques no fueron pagados por tesorería del gobierno regional de Ancash, fueron pagados fuera del área. Esta situación nos trae a colación lo señalado por el colaborador eficaz 2-2017, quien en juicio señaló que el señor Dirce Varas Valverde lo convoca por teléfono y previamente al trámite del adelanto de materiales le dice, ¿no? No te preocupes, esto va a agilizarse, los adelantos de materiales van a salir, y efectivamente salen. Desde el 23 de diciembre, fiestas, salen los cheques y le dicen, no vengas a Lima, no vayas a Huaraz, no vayas a Huaraz a cobrar los cheques te los van a traer acá a Lima. Y lo convoca por teléfono, dice el colaborador, lo convoca al representante de la empresa Odebrecht, el señor Paredes, a un centro comercial, un centro de cafetería en San Isidro, en el Óvalo Gutiérrez, y le dice, anda allí que te van a entregar los cheques. Efectivamente se tiene que los cheques fueron suscritos el 4 de enero, fecha en que el colaborador señala que el señor Paredes recibió los cheques en el Óvalo Gutiérrez, en lo que se denomina el local Starbucks. Entonces, la declaración del colaborador 2-2017 cobra fuerza y da un entendimiento a lo que el tesorero, con tanta vehemencia, ha venido a afirmar este juicio, que él no pagó, o su personal no pagó los cheques, sino que fueron entregados fuera de su área competente. Y alguien diría, pero ¿por qué le cree al tesorero y no le cree al funcionario, el señor Mauricio Chu, que ha dicho que todo es regular, y es tan regular que el mismo tesorero ha visado finalmente el comprobante de pago? Por un tema importante, y es que el tesorero ni bien recibe la información de su inferior jerárquico, quien es el encargado de entregar los cheques, y le dice, ha llegado el comprobante de pago, los comprobantes sin cheque, el tesorero comunica al señor Mauricio, que es su superior, por un documento, y le dice, estos cheques no han llegado y han sido pagados fuera del área competente.
Para nosotros es un tema probado que efectivamente, con todo lo descrito por el colaborador, que los cheques finalmente fueron tan rápido pagados en la ciudad de Lima, firmados el mismo 4 de enero por el representante de la contratista, en este caso el señor Paredes Reyes, en la ciudad de Lima. Todo esto se concatena y nos verifica que efectivamente el señor Mauricio Chu, si bien, y podría alegarse porque el colaborador dice en su declaración, y lo ha dicho acá delante de todos, cuando en la investigación en la fiscalía me muestran la ficha de RENIEC del señor Mauricio Chu, no lo reconozco. Eso es un elemento probablemente a su favor, pero nosotros tenemos la convicción de que el señor Mauricio Chu sí estuvo involucrado en la agilización de estos cheques. Normalmente o probablemente no haya sido de forma personal desde su ciudad Huaraz para llegar a entregar los cheques al señor Paredes. Probablemente ha podido estar atrás, fuera, etcétera. Pero lo cierto es que desde el ámbito de disposición funcional del señor Mauricio Chu, donde estaban los cheques y de ahí tenía que pasar al tesorero, los cheques fueron entregados. Para nosotros llegamos a la convicción de que el señor Mauricio Chu tiene responsabilidad penal por no complicidad, la imputación es por autoría, y para nosotros sí hay evidencia de autoría del delito de colusión. Esto es, de haberse concertado ese acercamiento con la empresa contratista, en este caso Odebrecht, como para mandar o entregar los cheques por 155 millones y 80 millones que finalmente se le entregaron a la contratista para los fines respectivos, que corresponden a un tema, ya lo hemos dicho, legal, pero la oportunidad no es la correcta, por lo menos en el tema de los adelantos de materiales. Entonces, esto se corrobora con lo señalado por el colaborador eficaz, que todo era rápido, todo era célere, para efectos de que la contratista obtenga réditos, liquidez, dinero que pueda hacer potencialmente generar utilidades. Por tanto, para nosotros está acreditada la autoría del señor Mauricio Chu. En relación a Mario Peralta Gibaja y el señor Juro Beizaga. El primero, supervisor de obra; el segundo, el ingeniero residente de obra. Conforme a todas estas irregularidades expuestas de los hechos 1, 2, 3 y 4, el señor Peralta Gibaja, sobre todo, aparece en el hecho 2, ¿no? Hecho 2, en el hecho 3 también, en tramitaciones, pero para nosotros fundamentalmente el hecho 2. Él es el que sostiene y determina las partidas que supuestamente fueron afectadas por las lluvias, y con esto se afectó la ruta crítica, esto es el cronograma de finalización de las partidas y por tanto de la obra. Y se ha determinado con los peritos que esas partidas, en muchos casos, como hemos dicho, ya estaban terminadas, y en otros estaban avanzadas, iniciadas mucho antes de la programación. Por tanto, no había sustento para solicitarse ampliaciones de plazo. Él participa de manera directa en ello, así también en el hecho 3, siendo el supervisor de la obra, y sobre todo porque él genera un aspecto, ¿no? ¿Cuál es? Que cuando la entidad se le pregunta, se le consulta, en una consulta, si en las prestaciones adicionales se requiere un proyecto que se tenga la respuesta del proyectista, porque la ley permite como posibilidad, y esto es un tema debatible porque hemos encontrado una norma en la que sí se señala la opinión del proyectista. Él dice, no, la opinión del proyectista no es necesaria en este caso. Y la Fiscalía nos ha señalado sobre este tema del corrimiento, ¿no?, del eje para el cerro. Las defensas se han puesto en la posición de que eso no es un cambio de diseño. No es un cambio de diseño, por tanto no requería la opinión del proyectista. Desde nuestro punto de vista, probablemente en un tramo podría ser, pero este corrimiento del eje por diversos tramos a lo largo de los 100 kilómetros y sobre un mismo tramo o kilometraje, ¿qué ha pasado? El adicional 1, para poner un ejemplo en la mano, tenía esa forma el talud. El adicional 2, más al fondo. El adicional 3, un poquito más. Había que corregir porque habían problemas en los taludes. Y nosotros sí creemos que existían los informes geológicos sobre la tierra, ¿no?, en los que se basan para estos trabajos. Sin embargo, lo que es incorrecto o indebido es que se hayan hecho estas prestaciones adicionales sin ser imprevisibles, sin ser necesarias para concluir la obra, y se pudo haber evitado preguntando o haciendo la consulta al proyectista, quien tenía derecho a que le consulten sobre el cambio
de lo que él había proyectado. Tal vez mal hecho o no, pero tenía que pronunciarse para efectos de verificar los probables efectos negativos, como en este caso que se tuvo que hacer tantas adicionales para corregir, porque es un hecho que nosotros estamos convencidos que esta obra fue realizada en buenas condiciones, una obra fuerte, y seguramente estas prestaciones adicionales tuvieron que hacerse para corregirse esos ámbitos. Pero el origen, ese corrimiento de eje sin sustento, es lo que motiva toda esta secuencia de irregularidades. Como señalamos, no es una, son varias, y no es por miles de soles, es por implicancia de millones de soles. Por tanto, para los señores Peralta y para el señor Juro, quien es el residente de obra, y si bien él no participa directamente emitiendo pronunciamientos, sí emite valorizaciones, y él está también conectado con los trabajos que se venían realizando en las prestaciones adicionales o en las ampliaciones de plazo a través de su función. Por tanto, también corresponde decisión condenatoria para el señor Peralta Gibaja y el señor Juro Beizaga. Finalmente, en relación al señor Álvarez Aguilar. En cuanto a Álvarez Aguilar, presidente del gobierno regional de Ancash, a él se le imputa, y nosotros tenemos que ser siempre, como siempre, objetivos, hasta la primera parte de la actividad probatoria, con todas las irregularidades, su participación es mínima. En cuanto, por ejemplo, a las ampliaciones de plazo, él no participa, ¿no? En las prestaciones adicionales, él sí las aprueba. Y él ha luchado todo el juicio señalando principio de confianza. Si los ingenieros emiten un informe positivo, yo tengo que aprobar, ¿no? Y en el adelanto de materiales, él es el que nombra al gerente Martínez, quien finalmente degenera en toda esta irregularidad mencionada en los adelantos de materiales. Pero cuando viene el colaborador eficaz 2, 2017, el colaborador eficaz 3, 2017 y el testigo en reserva 1, 2017, la valoración probatoria para la situación del señor Álvarez Aguilar cambia. Y es que cambia porque el colaborador 2, 2017 narra y relata a detalles cómo es que se concibe esta serie de irregularidades a lo largo de la ejecución de la obra, ¿no? En las ampliaciones, en el adelanto de materiales, en las prestaciones adicionales, a efectos de recaudar liquidez. La empresa quería liquidez, el éxito de la empresa era liquidez, dinero. Pues bien, todo se corrobora y hemos verificado lo que vamos a denominar como el daño patrimonial de este caso, la sumatoria de los 10 millones, 16 millones, toda la sumatoria de los 4 hechos que da un total de 27.110.922.44 soles. Esos son los montos de dinero afectado al gobierno regional de Ancash, en este caso al Estado, con estas prestaciones adicionales innecesarias, ampliaciones de plazo indebidas, entrega de adelanto de materiales indebida por la oportunidad y el ahorro de costos financieros en relación a estas planchas de policarbonato que se señala, y hay un testigo que dice que nunca se pusieron, se pagaron por ellas y aun cuando se devolvió el dinero, esa plata, ese dinero generó liquidez para la empresa. Ese es el monto determinado en esta sentencia de 27.110.922.44. Entonces, volviendo al tema del señor Álvarez Aguilar, el colaborador eficaz 2-2017 relata toda una secuencia de cómo opera y señala como protagonista o intermediario entre el señor Álvarez y ellos la presencia del testigo Dirce Paul Varas Valverde, testigo ofrecido para este juicio por la defensa del señor Álvarez y que da información que nos permite concatenar con los testimonios de los dos colaboradores y el testigo en reserva, el testimonio del señor Dirce Paul Varas Valverde, el testimonio del señor de las Casas, lo que corresponde a la vinculación del señor Álvarez Aguilar. ¿Quién es Dirce Paul Varas Valverde? De acuerdo a la valoración probatoria, alguien podría decir, y nadie lo ha deslizado, pero nosotros lo hemos analizado profundamente. ¿Acaso el señor Dirce Varas Valverde originó toda esta, entre comillas, intermediación para generar rentas, para generar un acuerdo con la empresa Odebrecht y cobrar estos dineros, porque finalmente, cobrar finalmente un beneficio, porque se ha hablado acá a través del colaborador 2 y colaborador 3 que había 4 transferencias a través de banca internacional por la suma cerca de
$2.400.000 que fueron transferidos, solicitados por el señor Dirce Paul Varas Valverde, a favor de los intereses del señor César Álvarez Aguilar. Entonces, alguien podría decir, bueno, el operador es el señor Dirce Varas Valverde, él es el que intermedió, porque el colaborador 2 dice claramente que el señor Dirce Valverde le decía, no te preocupes, en el gobierno regional de Ancash, ¿qué falta? Tal cosa, se acelerará. Y efectivamente se aceleraban los procedimientos, tuvieron que hasta designar a un inspector provisional que no correspondía para evaluar el pedido de adelanto de materiales. ¿Qué pasa? Estamos demorando en las prestaciones adicionales, no te preocupes. Y salían las resoluciones, salían las aprobaciones, todo tiene conexión. Entonces viene la pregunta, ¿es el señor Dirce Paul Varas Valverde el intermediario del procesado Álvarez Aguilar? ¿O es que operó él solo? Y aun cuando las defensas no lo han deslizado, nosotros verificamos por un tema de análisis, de profundidad, qué ha pasado en este caso. Y nuestra conclusión es que sí hay conexión. Sí hay conexión en el sentido de que la Fiscalía ha actuado en el marco de la acusación complementaria elementos probatorios que nos indican que sí hay conexión. Conexión como, por ejemplo, el testigo en reserva 1-2017 ha referido que en una reunión en el Country Club, el señor Serra, el señor Álvarez y otros personajes como el señor Canán, entre otros, se reunían para ver proyectos y que en esa reunión, dice el testigo en reserva 1-2017, fue presentado por el señor Álvarez, presentó al señor Dirce Valverde como el encargado, el especialista en temas de infraestructura, ¿no?, del gobierno regional de Ancash. Estamos hablando del año 2007. Adicionalmente se tiene que se ha verificado por los testimonios de los colaboradores eficaces que el señor Dirce Paul Varas Valverde no solamente era el experto, el especializado en temas de infraestructura, sino que también viajó conjuntamente con el señor César Álvarez al Brasil en el año 2008-2009 para presentar proyectos a empresarios brasileños. Era el experto que podía exponer por el gobierno regional de Ancash y viajó con el señor César Álvarez Aguilar. Otro elemento de conexión es que hay un documento, una partida de matrimonio oralizada por el Ministerio Público en el que el señor César Álvarez es testigo de matrimonio el 30 de agosto de 2007 del matrimonio de Dirce Paul Varas Valverde. Otro elemento de ubicación de quién es este señor Dirce Varas Valverde con no solamente el señor Álvarez, sino con la entidad, es que Dirce Varas Valverde fue funcionario del gobierno regional de Ancash, fue jefe de la señora Bayona y fue inferior del señor Martínez. Además que el señor Martínez, el gerente de infraestructura, fue profesor del señor Dirce Paul Varas Valverde. Adicionalmente, el colaborador eficaz número 2 ha señalado que era con este señor Varas Valverde con quien se verificaba el tema de los procedimientos estos irregulares que ya hemos referido y que incluso este señor, el colaborador 2-2017, refiere que Dirce Paul Valverde insistía en la contraprestación económica a favor del procesado Álvarez Aguilar a través de depósitos dinerarios que se ha aprobado en juicio. Se han efectivizado 4 transferencias a un banco en China, a nombre de la empresa Circuit Planet, en un banco en China, por cerca de $2.400.000. Cuenta que, por cierto, está a nombre de un ciudadano, el señor Fatelevich, que tiene conexión con el entorno amical del señor Dirce Valverde, donde está el señor Jaime Carvajal, el señor de las casas, y este señor Fatelevich vinculado. Entonces, hay toda una información concatenada que prueba, y no hay prueba directa, que es una prueba indiciaria, porque nadie dice o nadie señala directamente al señor Álvarez como el que pidió el dinero, y eso es claro. Para nosotros es claro, no hay prueba en este juicio que diga que el señor Álvarez pidió directamente un beneficio económico. Lo que se ha probado es que un tercero, el señor Varas Valverde, intermediario así denominado del señor Álvarez Aguilar, pide este dinero y coincidentemente con estos pedidos, incluso se verifica entre mayo y noviembre de 2011, y lo dice el colaborador 2-2017, dice: ¿y cómo usted confiaba que el señor Dirce venía por Álvarez Aguilar?, le pregunta a la señorita fiscal. Dice: porque cada reclamo que hacíamos o cada demora, el señor decía: no se preocupen.
y efectivamente en el gobierno regional de Ancash se efectivizaba y se aprobaban en este caso, las prestaciones adicionales. Coincidentemente, las prestaciones adicionales de la 1 a la 6 se dan entre mayo y noviembre de 2011. Entonces, hay una serie de elementos, por eso decimos, tenemos prueba suficiente, indiciaria, que sustenta culpabilidad del procesado Álvarez Aguilar. En cuanto a la sanción penal, de acuerdo a lo esgrimido en la decisión, 3 decisiones absolutorias y 8 decisiones por condena, en cuanto a las sanciones penales, debemos señalar en relación a los señalados como autores y así probados en el juicio por autores del delito de colusión, esto es el señor Álvarez Aguilar, Martínez Cisneros y Mauricio Chu, consideramos que la Fiscalía ha referido que para su análisis no hay circunstancias atenuantes ni agravantes. Así lo ha señalado en sus alegatos finales. Nosotros hemos encontrado que sí hay circunstancias agravantes, sobre todo por la envergadura de la obra, por el contenido económico alto, de alta cuantía, por la carretera, que es una carretera que tiene incidencia social, de impacto social. Sin embargo, y esto es un tema que la judicatura es clara y así lo señala, el principio de legalidad. La ley, el Código Procesal Penal, prohíbe al juez determinar una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público. En este caso, en el caso de los 3 procesados, la judicatura considera que la pena a imponerse sea la solicitada por la Fiscalía. Esto es 8 años y 3 meses para el procesado Álvarez Aguilar, 8 años y 3 meses para el procesado Martínez Cisneros y 6 años y 6 meses para el procesado Mauricio Chu. En cuanto al señor Díaz Vilca y Bayona Guío, para el señor Díaz Vilca, la judicatura considera, teniendo en cuenta su implicancia en 3 de los hechos irregulares, también considera aceptar la petición de la Fiscalía de los 8 años y 3 meses, sobre todo porque es el órgano técnico encargado de las evaluaciones de los pedidos, tanto adicionales como ampliaciones. En relación a la señora Bayona Guío, consideramos la pena en su caso, la de 6 años de privación de libertad. La Fiscalía pedía 8 años y 3 meses, consideramos reducirle porque ella no está en los 4 hechos, sino en solo uno de los 3 hechos, pero tiene una circunstancia particular que ella no tenía el rol para emitir un pronunciamiento y no obstante, como su gerente de estudios, lo hizo. En relación al señor Lorenzo de la Cruz Sánchez, estos últimos como cómplices del delito de colusión, la Fiscalía también solicitó una pena alta. Sin embargo, respecto de él, Lorenzo de la Cruz Sánchez, las circunstancias de que está en uno de los hechos, la información que da en relación a la presión que recibía del señor Martínez, al hecho que lo hayan designado en participar en este informe, nosotros consideramos, en este caso, él está solo por el delito de colusión, que la pena es de 3 a 15, a diferencia de los demás, la colusión agravada es de 6 a 15 años, la Fiscalía pidió 8 años y 3 meses, estamos concediendo la pena que solicita la Fiscalía. En el caso del señor de la Cruz Sánchez, la pena es de 3 a 15 porque la norma era diferente y en su caso consideramos, por las circunstancias particulares, en su caso, que la pena para él sea de 4 años de pena privativa de libertad. 4 años de pena privativa de libertad. En cuanto al señor Mario Peralta Gibaja, de la misma forma, 4 años de pena privativa de libertad. En cuanto al señor Julio Berizaga, 4 años de pena privativa de libertad. Debemos hacer la mención en cuanto a la naturaleza de su efectivización. En relación al señor Álvarez Aguilar, la pena que correspondería sería a partir del día de la fecha, contabilizados los 8 años y 3 meses en adelante. Igual para el señor Martínez Cisneros, pero él no se encuentra presente, en todo caso se dictarán las órdenes de captura respectivas. En relación al señor Díaz Vilca, tampoco presente,
se emitirán las órdenes de captura en su caso en relación a la señora Bayona Guío. En cuanto a la señora Bayona Guío y al señor Guido Mario Peralta Gibaja, en los dos casos nosotros consideramos que la pena debe ser efectiva. Sin embargo, considerando que los dos, a diferencia de otros procesados que también vienen de provincia, han venido a todas las convocatorias que nosotros le hemos hecho específicamente para presentarse cuando se les ha señalado. Y en ese caso, tanto la señora Bayona como el señor Mario Peralta Gibaja, consideramos que la pena efectiva debe ser supeditada en su ejecución, sujeto a la revisión del superior en su caso. Y sujeto a restricciones como los impedimentos de salida y el hecho de venir a firmar o el control biométrico todos los lunes de cada semana hasta que concluya su juicio en segunda instancia, de ser el caso. En relación al señor Juro Beizaga y al señor Lorenzo de la Cruz Sánchez, sí consideramos que la pena en este caso sea suspendida por el plazo de 3 años sujeto a reglas de conducta. Esto por la participación que han tenido particular, no en el nivel de implicancia de sus coprocesados. En consecuencia, esta es la decisión que vamos a dar lectura a continuación. En cuanto al tema de la pena de inhabilitación, la solicitada por la fiscal, la impuesta, igual en pena privativa de libertad, equivalente en inhabilitación para cada uno de ellos, para ejercer la función o encontrándose, tendrían que dejar su función pública. En relación a la reparación civil, ya para ir terminando, nosotros tenemos conocimiento, porque en este proceso se nos comunicó la existencia de un colaborador eficaz y se nos comunicó la decisión de la sentencia de colaboración eficaz en la que se señala que el órgano jurisdiccional diferente a este juzgado determinó en un pago de reparación civil al colaborador eficaz 2-2017 y también a partir o coadyuvado por su empleador, ¿no? En 50 millones de soles. 50 millones de soles que corresponde 27 millones de ellos al daño patrimonial que hemos referido, que se ha aprobado en este juicio y corrobora, seguramente lo ya acordado, pero se coincide, y en ese caso se determinó aparte un daño extrapatrimonial de 22.889.077.56. Para nosotros el daño patrimonial determinado allá y determinado acá es el mismo, los 27.110.922.44 soles. Y en relación a la reparación civil, se ha verificado en el fallo, en la decisión que nos fue comunicada, que no hay la determinación de reparación civil de ese proceso, no afecta la reparación civil que se imponga en este proceso por daño extrapatrimonial. Y en ese sentido consideramos que la reparación civil en cuanto a los procesados, los 9 condenados, sea por la suma de 10 millones de soles, que debe ser determinada en forma solidaria y que en un acto de repetición, esto es cuando se cobre y el que pagó en una primera instancia pueda cobrar a los demás, se está determinando porcentajes en relación a cada uno de ellos, como por ejemplo 80% correspondería al señor Álvarez, 5% al señor Martínez, 5% al señor Mauricio, 2.5% al señor Díaz Vilca, al señor Peralta, al señor Juro, y 1.5% a la señora Bayona y 1% al señor de la Cruz. Esto que seguramente que a nivel de ejecución se verificará. Y finalmente consideramos, como último punto, antes de dar lectura al fallo, que se repetirá en la última sesión, el 21 de junio a las 3 de la tarde, hemos dispuesto en el análisis de la sentencia, por cierto, de muchas hojas, la disposición de oficiar al Ministerio Público a efectos que se instaure investigación en torno a los ciudadanos Dirce Paul Varas Valverde y el señor César Araujo Pereira, tan importante detrás del señor Peralta, ¿no? Él es el encargado de los metrajes, de verificar el tema técnico por el cual el señor Peralta se ha pronunciado en muchos casos. Y también en relación a la investigación a la persona jurídica vinculada al grupo económico Odebrecht. El fallo es el siguiente.
Por las consideraciones antes expuestas, la jueza del primer juzgado unipersonal nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios, impartiendo justicia a nombre de la Nación, falla. Primero, absolviendo por falta de pruebas a Roger Francisco Carranza Quiñones de la imputación penal como presunto cómplice del delito de colusión en agravio del Estado. Segundo, absolviendo por insuficiencia de pruebas a Ángel Victoriano Rondán Ramírez de la imputación fiscal en su contra como presunto cómplice del delito de colusión en agravio del Estado peruano. Tercero, absolviendo a Moisés David Ángeles Obregón por duda razonable de la imputación penal en su contra como presunto cómplice del delito de colusión en agravio del Estado peruano. Cuarto, disponiendo la anulación de los antecedentes policiales, judiciales y administrativos que se hubieran generado contra los citados sentenciados absueltos. Quinto, declarando a César Joaquín Álvarez Aguilar y Germán Alejandro Martínez Cisneros autores del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Sexto, declarando a Benito Mauricio Chu autor del delito de colusión en agravio del Estado peruano. Séptimo, declarando a Luis Alberto Díaz Vilca, Ivonne Roxana Bayona Guío, Mario Peralta Gibaja y Antenor Curo Beizaga cómplices del delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano. Declarando a Lorenzo de la Cruz Sánchez cómplice del delito de colusión en agravio del Estado peruano. Noveno, en consecuencia, disculpen ustedes, en consecuencia se imponen las siguientes penas privativas de la libertad. A César Joaquín Álvarez Aguilar la pena de 8 años y 3 meses de pena privativa de libertad solicitada por la Fiscalía, que computada desde el día de la fecha 11 de junio de 2019 en que se dispone la presente decisión, vencerá el 10 de septiembre del 2027. Debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe para tal efecto. B. A Germán Alejandro Martínez Cisneros, la pena de 8 años y 3 meses de privación de libertad, la misma que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe para tal efecto, una vez ubicado y puesto a disposición del juzgado, debiendo emitirse para tal efecto las órdenes de ubicación y captura correspondientes. C. A Luis Alberto Díaz Vilca, la pena de 8 años y 3 meses de privación de libertad, la misma que deberá ser cumplida en el establecimiento penitenciario que el INPE designe una vez ubicado y puesto a disposición del juzgado, debiendo emitirse para tal efecto las órdenes de ubicación y captura correspondientes. C. A Leoncio Benito Mauricio Chu, la pena de 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad, la misma que se computa desde el día de la fecha 11 de junio de 2019 en que se emite el presente fallo y vencerá el 10 de diciembre de 2025, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe para tal efecto. Se dispone la efectivización provisional de las condenas antes dispuestas, en el caso del señor Mauricio Chu, conforme al artículo 402.1 del Código Procesal Penal. E. A Ivonne Roxana Bayona Guía la pena de 6 años de privación de libertad, la misma que deberá ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe para tal efecto. Se ordena que la efectivización de la condena antes dispuesta, conforme al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, se realizará una vez firme que sea la sentencia,
por lo cual durante el periodo que transcurra hasta la revisión por el superior jerárquico, en su caso, la sentenciada Bayona Guío deberá no ausentarse de la localidad de su residencia, para lo cual, ojo con su defensa, fijará domicilio en la ciudad de Lima, lo que conlleva impedimento de salida del país, oficiándose para tal efecto a la Policía Judicial. Asimismo, cumplirá con registrarse en el control biométrico cada día lunes de cada semana hasta la culminación del proceso penal con sentencia firme, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se proceda a la ejecución provisional de la condena, esto es, a la emisión de las órdenes de captura inmediatas. F. A Mario Guido Peralta Gibaja la pena de 4 años de privación de libertad efectiva, la misma que deberá ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe. Se ordena que esta efectivización antes dispuesta, conforme al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, se realizará una vez firme que sea la sentencia, por lo cual, durante el periodo que transcurra hasta la revisión por el superior jerárquico, en su caso, el sentenciado Peralta Gibaja deberá no ausentarse de la localidad de su residencia, lo que conlleva impedimento de salida del país, oficiándose para tal efecto a la Policía Judicial. Asimismo, cumplirá con registrarse en el control biométrico cada día lunes de cada semana hasta la culminación del proceso con sentencia firme, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se proceda a la ejecución provisional de la condena. G. A Lorenzo de la Cruz Sánchez la pena de 4 años de privación de libertad, la misma que se suspende en su ejecución por el plazo de 3 años, sujeto a las siguientes reglas de conducta. A. La prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial. B. Comparecer cada 60 días al local del juzgado encargado de la ejecución de la sentencia a fin de informar y justificar actividades, verificándose mediante el control biométrico. Y C. Reparar el daño ocasionado a la parte agravida a través del pago de la reparación civil bajo apercibimiento de que se proceda conforme al artículo 59 del Código Penal. H. A Antenor Curo Beizaga la pena de 4 años de privación de libertad, la misma que se suspende en su ejecución por el plazo de 3 años, sujeto a las siguientes reglas de conducta. Debemos hacer un paréntesis, no lo señalamos, pero tanto el señor Curo Beizaga como el señor Peralta les asiste responsabilidad penal restringida porque al momento de los hechos tenían más de 65 años. En este caso, las mismas reglas de conducta señaladas para el señor de la Cruz Sánchez, la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia, comparecer cada 60 días para el control biométrico y reparar el daño ocasionado a través de la reparación civil, el pago, con apercibimiento de procederse conforme al artículo 59 del Código Penal. 10. Asimismo, se impone las siguientes penas de inhabilitación. A César Joaquín Álvarez Aguilar, 8 años y 3 meses de pena de inhabilitación, conforme al artículo 1 y 2 del artículo, incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. A Germán Alejandro Martínez Cisneros, 8 años y 3 meses de pena de inhabilitación, conforme al mismo artículo 36, 1 y 2. A Luis Alberto Díaz Vilca, 8 años y 3 meses de pena de inhabilitación. A Leoncio Benito Mauricio Chu, 6 años y 6 meses de pena de inhabilitación. A Ivonne Roxana Bayona Guía, 6 años de pena de inhabilitación. A Lorenzo de la Cruz Sánchez, 4 años de pena de inhabilitación, en todos los casos conforme al artículo 36, incisos 1 y 2, que corresponde a declarar la privación de su cargo o función pública, además de declarar su incapacidad para obtener mandato, cargo o empleo de comisión de carácter público, lo que deberá oficiarse a los entes correspondientes, firme que sea la sentencia. A Mario Peralta Gibaja, 4 años de pena de inhabilitación, y Antenor Curo Beizaga, 4 años de pena de inhabilitación, conforme al inciso 2 del artículo 36, esto es, declarar su incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, por lo que deberá oficiarse a los entes respectivos, firme que sea la sentencia. 11. Declarar infundada la pretensión del actor civil, Procuraduría Pública ad hoc para la defensa del Estado en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, de imponerse consecuencia jurídico-civil a los sentenciados absueltos Roger Carranza Quiñones, Ángel Rondán Ramírez y Moisés Ángeles Obregón, infundada en relación a los 3. Declarar fundada en parte la pretensión del actor civil, en este caso la Procuraduría Pública ad hoc, y en relación a los sentenciados Álvarez Aguilar, Martínez Cisneros, Mauricio Chu, Díaz Vilca, Bayona Guío, de la Cruz Sánchez, Peralta Gibaja y Curo Beizaga. En consecuencia, se determina lo siguiente. A. El daño por el ilícito cometido en los 4 hechos objeto de la ejecución contractual de la obra mejoramiento, rehabilitación, construcción de la carretera Callejón de Huaylas, Chacas, San Luis, definido en sentencia de colaboración eficaz vinculado al colaborador eficaz 2-2017 como parte y a su empleador,
es de 50 millones de soles, 27.110.922.44 soles por daño patrimonial, que es el que hemos coincidido en este caso, y 22.889.077.56 soles por daño extrapatrimonial. B. El daño extrapatrimonial por el ilícito cometido en los 4 hechos objeto de la ejecución contractual de la presente obra, definido en la presente sentencia, es de 10 millones de soles, monto que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados Aguilar, Álvarez Aguilar, Martínez Cisneros, Díaz Vilca, Mauricio Chu, Bayona Guío, De la Cruz Sánchez, Peralta Gibaja, Curo Beizaga en forma solidaria, precisándose proporciones predeterminadas de pago para el caso de repetición, de conformidad al artículo 1983 del Código Civil, en razón al hecho dañoso, 80% del monto total que deberá abonar el sentenciado Álvarez Aguilar, 5% respectivamente para Martínez Cisneros y Mauricio Chu, 2.5% para los sentenciados Díaz Vilca, Peralta Gibaja y Curo Beizaga, 1.5% para Bayona Guío y 1% del monto total para De la Cruz Sánchez. Pago que se efectuará, nos referimos al solidario, porque es todos en conjunto, mediante depósito judicial ante el Banco de la Nación, teniéndose dicha obligación como regla de conducta, en este caso para los sentenciados De la Cruz y Curo Beizaga. 13. Disponer que no corresponde pago de costas a los sujetos procesales. 14. Disponer la remisión de copias certificadas al Ministerio Público para efectos de iniciarse investigación contra los ciudadanos Dirce Paul Valverde Varas y César Araujo Pereira, así como contra las personas jurídicas del Grupo Económico Odebrecht, vinculados a la ejecución de la obra Mejoramiento, Rehabilitación y Construcción de la carretera Callejón de Huaylas, Chaca, San Luis, por el presunto delito de colusión. Manda que consentida o ejecutoría la sentencia se procede a la ejecución. Este fallo, leído el día de la fecha, será repetido en su lectura, pero ya conjuntamente con el íntegro de la sentencia, que será leída en la sesión del viernes 21 de junio de 2019 a partir de las 3 de la tarde, acto en cuya finalización preguntaremos a cada uno de los procesados si están conformes, si apelan o se reservan, así como se procederá a la entrega de la copia de la sentencia física. En todo caso, las partes podrán traer en su caso algún dispositivo para poder entregarles escaneada la sentencia. Asimismo, y de conformidad al artículo 399.5 del Código Procesal Penal, ¿qué resolución nos toca? Resolución número 33, Lima, 11 de junio de 2019, habiéndose emitido la decisión final en el caso 2-2017 de conformidad al artículo 396.2 del Código Procesal Penal, y siendo que en relación al procesado Leoncio Benito Mauricio Chu ha recaído una decisión de condena efectiva, disponiéndose su internamiento en un establecimiento penitenciario, el juzgado debe proceder conforme al artículo 399.5 del Código Procesal Penal, esto es, a dictarse su prisión preventiva con fines de ejecución de sentencia condenatoria, debiendo procederse conforme a lo que corresponde al rol de la Policía Judicial. Dejamos sin efecto esta resolución. Se dispone la emisión de órdenes captura a nivel nacional contra el sentenciado Leoncio Benito Mauricio Chu. Bien, con esto hemos terminado la decisión. La entrega de la sentencia y la lectura integral será el viernes 21 de junio a las 3 de la tarde, con la respectiva lectura de la sentencia y con la notificación respectiva para las apelaciones que se puedan presentar. Quedan convocadas las partes para esa fecha a la hora determinada. Terminamos la sesión presente, siendo las 4 de la tarde con 38 minutos. Buenas tardes.